Muy buenas, gente cinéfila, un domingo más a estos vídeos de taquilla. Esta semana muy especial, evidentemente, con todo lo que está pasando en el mundo, con el bichito, vamos a llamarlo así, porque si no YouTube nos pone problemas, no se puede nombrar ni siquiera para que no haya problemas, en fin. Pero ya sabéis a lo que me refiero, evidentemente, lo está cambiando todo, y la taquilla también, estrenos, ya sabéis que esta semana ha habido muchísimas noticias al respecto, no solo, digamos, a nivel gubernamental o medidas de salud o de higiene, etcétera, etcétera, sino también retrasos, cancelaciones de estrenos y desde luego el cine pues durante un tiempo va a tener que estar prácticamente paralizado, como otras muchas cosas. Esta semana todavía no deja de ser un fin de semana en el que en muchas partes todavía hay algunas salas abiertas, otras no, hay países donde sí, y por ejemplo en Estados Unidos hay todavía pues una afluencia a los cines, vamos a decir, suficiente como para hacer un vídeo de taquilla. Aún así, lo vamos a comprobar enseguida, muchos descensos en cifras considerablemente más bajas de lo esperado. Y esto solo es el comienzo porque vamos a tener un periodo bastante complicado por delante, pero vamos a hacer un repaso. Empezamos como siempre por la taquilla del mercado doméstico, Estados Unidos y Canadá. Comenzamos por el octavo puesto, que abre una película que la semana pasada estuvo un pelín más alto, pero no mucho más. Emma, otro 1.400.000, 10 ya acumulados. Séptimo puesto para la película de Harrison Ford, La llamada de lo salvaje, 2,2 millones, 62,1 cifras correctas, aunque lejos de lo que se podía esperar teniendo en cuenta el presupuesto importante de la película. El sexto puesto es para Sonic, la película que ya se ha convertido en Estados Unidos en la producción llegada de videojuego, por así decirlo, más taquillera de la historia, aunque a nivel mundial, por lo que está ocurriendo en Europa, pero también por el no haber podido estrenarse todavía en China, no está llegando a conseguir cifras tan altas. En Estados Unidos y Canadá, 145,8 millones. Quinto puesto para The Hunt, una película sobre caza humana que, recordemos, hace unas semanas se aplazó, más bien unos cuantos meses, por una polémica, ya que hubo un tiroteo y pues se aplazó por miedo a la polémica. Es película de Blumhouse, que debuta con 5,3 millones, como suele ser con Blumhouse, poco coste, poco presupuesto, pero aún así cifras algo discretas. Cuarto puesto para El hombre invisible, la otra película de Blumhouse, que esta sí está funcionando muy bien, 6 millones 64,4, luego veremos las cifras mundiales. Tercer puesto para uno de los estrenos importantes de la semana, Bloodshot, la película de acción venía del cómic con Vin Diesel de protagonista, 9,3 millones por debajo de las expectativas, que ya eran bastante negativas por lo que está ocurriendo. Así que va a ser complicado que esta película acabe con unas buenas cifras su andadura comercial. Segundo puesto para el otro estreno de la semana, muy diferente, I Still Believe, una película, una comedia romántica, 9,5 millones, un debut bastante correcto teniendo en cuenta el tipo de género que es y que también tiene un presupuesto bastante reducido. Y número uno por los pelos, Onward, Unidos, como se ha titulado en Latinoamérica, otros 10,5 millones, una cuarta parte prácticamente de lo que consiguió la semana pasada, 60,3 acumulados. Ya podemos empezar a hablar de otro fracaso más que añadir a esta lista de el año 2020. Lo habéis visto, cifras realmente bajas. Es espectacular ver como por ejemplo Onward, que aún así ha aguantado en el número uno, la película Unidos, la película de Pixar y Disney, que ha hecho prácticamente una cuarta parte de lo que consiguió la semana pasada, a pesar de mantenerse en el número uno. Eso es algo increíble. O sea, lo normal es que baje en torno a 50 a 60% como mucho, ¿no? Eso en los resultados malos, en las películas con mal boca a boca, con malas críticas, y no es el caso exactamente, sino que evidentemente se debe, por supuesto, a lo que está ocurriendo en el mundo. Y ya decimos que la semana que viene probablemente las cifras sean muchísimo más inferiores, ya que incluso seguramente en Estados Unidos haya medidas mucho más restrictivas de las que estamos viendo estos días ya, por ejemplo, en la mayoría de los países europeos, incluido por supuesto el de España. También hemos visto ese estreno de Bloodshot por debajo de lo esperado. No se esperaba una cifra muy allá, hay que decirlo, no era un proyecto de una gran envergadura y aún así se esperaban en torno a 12, 13, 14 millones como máximo en las mejores cifras augurables. Aún así eran ya augurables con lo que estaba pasando y aún así ha hecho menos de lo esperado, 9,3, una cifra bastante baja, incluso con esas expectativas tan bajas que tenía ya de por sí de taquilla. Un fracaso más que considerable. Es cierto que ha tenido mala suerte, pero aún así el presupuesto, que era bastante reducido, 45 millones para una película de este tipo, pues no se va a cubrir por completo como para que sea una película que ni siquiera sabe los muebles. Otro mal estreno para Vin Diesel, que fuera de la saga Fast and Furious la verdad es que no acaba de conseguir ese gran estreno, esa gran película que le apuntale por completo. Ahí tenemos el personaje, por ejemplo, de Riddick, que ha tenido más fracaso que otra cosa, el personaje de Triple X, que lo retomó hace no demasiado tiempo y que tampoco acabó
de ser ese éxito de taquilla que una estrella como Vin Diesel necesita, y solamente tiene la película de la saga de Fast and Furious, y ya sabéis que esta semana lo han anunciado, han retrasado entre otras muchas películas el estreno nada menos que un año. Hasta abril del próximo año no podremos ver la novena entrega de la familia, por así decirlo, Toretto, al igual que otras muchas películas. Un lugar tranquilo 2, que llegaba el próximo viernes, habrá que esperarse hasta no se sabe cuándo, de momento no han dado la fecha, han sido prudentes y han preferido esperarse, y por supuesto al final les ha costado Dios y ayuda, pero lo han hecho. Mulan, Disney retrasa el estreno de Mulan, de momento sin fecha tampoco, se supone que será en verano, quizá incluso yo he puesto que lo pueden dejar para Navidades, para que sea una fecha un poquito más más dada para este tipo de productos, aunque bien es cierto que Mulan es un producto un poquito especial porque no es exactamente infantil, tiene violencia, es un poco más adulto, un poco más buscando un público un poquito más adolescente hacia arriba, es decir, no tanto para público infantil, con lo cual a lo mejor apuestan por otra fecha. La verdad es que tenemos por delante una primavera muy pobre, más pobre imposible en cuanto a estrenos y taquilla, pero también hay que decir que a partir de junio y julio, que yo confío en que todo empiece a volver a la normalidad, va a haber un apelotonamiento de estrenos de gran calado espectacular. Algunos se va a dejar seguramente para el próximo año, seguro, pero más de uno seguramente aprovechen agosto, septiembre, octubre, que suelen ser meses un poquito más relajados en cuanto a grandes estrenos de todas las semanas, pero fechas que, si las películas funcionan bien, pueden conseguir muy buenas cifras. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Venom, que hizo muchísimo dinero, estrenándose, creo que fue en octubre, o Skyfall, que también superó los 1.000 millones, estrenándose en otoño, con lo cual va a haber películas que son muy esperadas y que van a llegar después del verano o en la parte final del verano, con estos retrasos, que aún así estoy convencido van a hacer muy buena taquilla. Y bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Estas semanas o estos meses vamos a tener que quedarnos en casa, más de uno recluido, pero podremos aprovechar el tiempo para hacer otras cosas, y también cuando llegue el momento de volver a la calle con total normalidad y con total libertad, habrá muchas películas donde elegir. Vamos a ver ahora las cifras a nivel mundial. Aquí también vamos a notar una considerable bajada en las cifras, y hoy vamos a repasar país por país. Veamos que las cifras prácticamente finales, ya sí que se puede considerar que es así, de la película de animación del año, la más taquillera de la historia, en el pasado año, Frozen 2, que si no metemos en la ecuación al Rey León Live Action, sería, como digo, la película de animación más taquillera de la historia. Cifras muy importantes, y vamos a repasar lo que ha conseguido país por país en los países de habla hispana. Y empezamos por el estreno más importante de esta semana, lo nuevo de Vin Diesel, Bloodshot, que ha arrancado con 24,4 millones, aproximadamente la mitad de su presupuesto, y con el panorama actual la verdad es que se antoja complicado que esta película vaya quizá ni siquiera a cubrir gastos. Duro palo para el bueno de Vin Diesel. Onward, lo nuevo de Disney Pixar, 101,7 millones, le va a costar mucho subir en las próximas semanas, con lo cual puede ser uno de los grandes fracasos de esta temporada. El Hombre Invisible, gracias a su pequeño presupuesto, ya es un auténtico exitazo, 122,7 millones. Lo contrario que La Llamada de lo Salvaje, que con unas cifras muy parecidas, pero con un presupuesto infinitamente superior, que se queda muy lejos de las cifras buenas, 107,3. The Boy 2, 20,2 millones. Sonic, que a pesar de que le falta China por estrenarse, lleva ya 306,5 millones con un presupuesto que no llegaba ni a 90 millones, con lo cual éxito más que importante. Fantasy Island, 45,6. Verso Prey, que ya roza los 200 millones. El éxito más importante por ahora de lo que va de año, Bad Boys 3, 417,8 millones. 1917 ya empieza a desinflarse, 365,6. Dolittle o Doctor Dolittle, 227,3. Little Rabbit, casi 90. Ya prácticamente despidiéndose, Jumanji Next Level, casi 800 millones. Parásitos, el éxito de los Oscars, 254. The Gentleman, que poco a poco va llegando a más países, aunque se le va a afectar mucho lo que está ocurriendo ahora mismo, 114,9. Star Wars, el ascenso de Skywalker, que prácticamente no se mueve esta semana, 1074. Y Joker, que aunque ha arañado muy poco más, sí consigue mantenerse por encima de Star Wars, 1074,2. Y ahí está esa dura pugna por el puesto número 31, en donde Joker por ahora aventaja en poco más de $150.000 a Star Wars, el ascenso de Skywalker. Una lucha más que fratricida por ese puesto.
Y vamos a ver las cifras de Frozen 2, que ya prácticamente se puede decir que ha cerrado su andadura, su espectacular andadura comercial, 1.449,7 millones en todo el mundo, convirtiéndose así en la 10ª película más taquillera de la historia y en la producción de animación que más dinero ha conseguido, siempre y cuando dejamos fuera a El Rey León Live Action, 477,3 millones en Estados Unidos y Canadá, 972 a nivel mundial. En cuanto a cifras de países de habla hispana, en Argentina ha conseguido 7,5 millones. En Bolivia ha superado por poco el millón. En Chile unos magníficos 4,5 millones. En Colombia se ha quedado muy cerca de los 6 millones. En México, como era de esperar, siempre funcionan muy bien las películas de animación en este país, 28,8 millones, muy buenas cifras. En Paraguay algo más de 400.000 dólares. En Uruguay se ha quedado rozando el medio millón. En Venezuela 610.000 y en España también magníficas cifras, 23,1 millones, aún siempre, de dólares. La semana que viene hay 3 estrenos que todavía parecen anunciados, aunque lo normal es pensar que no acabarán estrenándose. Aún así, estaremos atentos a ver si llegan o no llegan ninguno de los 3 títulos que por ahora están anunciados. Tiene una relevancia importante, así que estaremos atentos a si llegan o no llegan a la cartelera. Bueno, pues es evidente que estas películas que aparecen ahí como estreno para la próxima semana, lo más probable es que no llegue ninguna de ellas, lo más probable es que ahora la cartelera quede completamente paralizada las próximas semanas en gran parte del mundo, hay que decirlo así. Es posible que estas cosas empiecen a tardar un poquito en algunos países, por ejemplo, de América Latina, pero lo más probable es que acabe llegando, acaben tomándose esas medidas tan estrictas, porque es la única forma de pasar esta situación. Insisto, no voy a decir el nombre para que no haya problemas, pero ya sabéis a lo que me refiero. Y habrá que tener paciencia, va a ser un mes o 2 meses largos, pero en fin, es lo que hay, tenemos que hacerlo. Y algún día, no dentro de demasiado tiempo, recordaremos esto como si fuera una especie, entre comillas, de aventura. Ojalá lo pasemos lo mejor posible y con las menos ausencias, por así decirlo, posibles, y dentro de unos meses nos acordemos de esto como una anécdota muy sorprendente que podremos contar por muchos años, eso de ¿dónde estabas tú cuando ocurrió aquello? Pues algo por el estilo. Aquí estaremos como siempre en el canal de Fran McLean Cine hablando de cine, de estrenos, de películas, de críticas, de taquilla, todo lo que se pueda. El próximo domingo, aunque es evidente que la taquilla va a tener poco que contar, en la ausencia de estrenos, las bajadas de cifras va a ser una noticia en sí, con lo cual estaremos para dar lo que haya, aunque haya poco que contar, y ya veremos qué pasa a partir de entonces, si hay que descansar también en esta sección unas cuantas semanas o seguiremos. Por supuesto, como siempre, cualquier comentario es bienvenido. ¿Qué tal lo estáis viendo vosotros? Supongo que en América Latina estáis viendo un poco con recelo todo esto, pero aquí tampoco nos lo creíamos que pudiera acabar pasando cuando estaba en China o cuando estaba incluso en Italia. Y estamos ya empezando a sobrellevarlo como podemos, y está ocurriendo y está pasando prácticamente ya en toda Europa y también en Norteamérica. Así que paciencia, como digo, cualquier comentario, qué tal lo estáis viendo vosotros allí en los países que no sean España o Europa esta situación. Como digo, seguidme en redes sociales y parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.